haciendo frío. Vamos a ver. Bueno, hoy tenemos un mensaje quizás controversial, pero es muy emocionante. Cuando algún santo, una santa hace una proclamación nueva, histórica, es de esperar resistencia, ¿no? y preocupación por muchos, pero desde el punto de vista providencial es un avance, es un adelanto, estamos avanzando. Yo quisiera comenzar por una pregunta: ¿quién soy? Esta es una pregunta que yo mismo me he hecho desde muchos años, en mi adolescencia. Mi mamá me cuenta que ella me llamó Jesús porque nací un Viernes Santo. Entonces esa fue su inspiración para ponerme Jesús. Y yo siempre tuve esto en mente, como que será algo especial, será que tengo algo que ver con Jesucristo. Por supuesto, crecí en un ambiente católico y así en el fondo tenía ese temor de que quizás cuando llegué a los 33 años iba a morir, ¿no? Por el hecho de la conexión con Jesús, ¿no? Total, bueno, después de los 30 me olvidé de esa idea, y a los 33 años, un Viernes Santo, casi muero. Sí, fui asaltado, estaba recaudando fondos en Patterson, fui asaltado por 4 hombres, me golpearon, me robaron el dinero, las flores, todo, y tuve que ir allá al hospital. Entonces, después hice la conexión, ¿no? y lo interpreté como que, wow, si tengo hay algo especial en mí conectado con Jesucristo. Y incluso llegué a pensar que esa fue una especie de crucifixión y resurrección, ¿no? Porque pude sobrevivir. Y aquí estoy agradeciendo a Dios que sigo, ¿no? En este camino y me siento realmente muy especial. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿no? O ustedes, que ustedes se hagan esta pregunta: ¿quién soy? ¿Soy alguien especial? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sacar nuestras tablets o teléfono o papel y lápiz. ¿Tienen algo para escribir? Creo que la hermana Mónica nos facilitó papel y lápiz. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a preguntarle a Dios: ¿quién soy? Por un momento cierren los ojos y conéctense con Dios, con su corazón, con su mente. Le preguntan: Dios, ¿quién soy? Revélame quién soy. No lo piensen mucho, ¿ok? Y apenas sientes algo, empieza a escribir lo que Dios te está dictando, que esto es un dictado de Dios. Dios, no lo resistas. Siente lo que Dios te está diciendo. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Ustedes le preguntan a Dios: ¿quién soy? Y Dios te responde: ¿quién eres? Escríbanlo. Si no tienen idea, empiecen a escribir y en la segunda línea empieza a fluir la revelación. Dios les va a revelar quiénes son ustedes. Hagan su pregunta de corazón, sinceramente, y dejen correr la escritura. Que Dios les habla. Dios nos habla, nos quiere decir tantas cosas, y este es un buen ejercicio para recibirlo. Si no has comenzado a escribir, comienza a escribir algo y ahí tú vas a ver que comienza a fluir. Comienzan a fluir las palabras.
lo piensen, siéntanlo y ahí comiencen a escribir lo que Dios les está dictando. ¿Quién eres? No lo piensen, no se resistan, simplemente déjenlo fluir, dejen que Dios les diga quiénes son. Ok. ¿Alguien quiere compartir lo que Dios les acaba de revelar? ¿Alguna persona quiere compartir lo que Dios les... Aquí el amigo, ¿tu nombre? Alfonso Tapia. Alfonso. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí. ¿Quién soy? La vida que siempre pronosticó Dios. Estoy en desarrollo para cumplir la voluntad de Dios. Okay. O sea que en este momento eres una persona en desarrollo que quiere cumplir la voluntad de Dios. Eso fue lo que tú sentiste que Dios te quiso decir. Sí. Que era, ¿quién eres tú? Okay. ¿Alguien más quiere compartir? Aquí el hermano. Bueno, me vino a la mente ese momento de que hay unas palabras que siempre he llevado toda mi vida. Cuando salí de la casa, yo me crié con mi abuela, es de que sea agradecido y sea humilde. Entonces, me vino ahora mismo, de que he buscado realmente entender el verdadero agradecimiento y cómo ser verdaderamente humilde. En otras palabras, Dios te acaba de revelar que tú eres un hombre humilde y eres un hombre agradecido. O sea, Dios te afirmó esas dos virtudes en este momento. ¿Eso quisiste decir? Me vino esa idea de que siempre he buscado eso, y eso me ha llevado a un control de mi vida, de buscar eso. O sea. Excelente. Es muy importante conocer quiénes somos, porque de eso depende realmente nuestra vida. Si uno no tiene claro quién es, podría errar en la vida y quizás lamentablemente desperdiciar la vida, sobre todo si nosotros hemos sido tocados por Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha mostrado un camino, una verdad, un ideal. Entonces, ¿cómo encajamos nosotros o nuestra identidad con esos ideales que nos ha mostrado Dios, ¿no? Fíjense lo importante que es saber quién eres. ¿Se acuerdan de esta escena en la Biblia cuando a Juan el Bautista le preguntan ¿quién eres? Y él no sabía quién era. Él respondió, soy la voz que clama en el desierto. Cuando él tenía que responder, yo soy el Elías, el que tenía que venir. O sea, él no tenía clara su identidad. Entonces, desde el punto de vista providencial, el camino que Dios ha preparado se ve obstaculizado. Entonces, en vez de ser una bendición para Dios, se convirtió en un obstáculo, porque no tenía clara su identidad. Aquí está, Caín acaba de matar a su hermano, y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde, no sé, yo soy acaso guardián de mi hermano. Entonces aquí es evidente que él tiene un problema de identidad. Él no sabe que es guardián de su hermano. Entonces, si él no sabe que es guardián de su hermano, él no cuida a su hermano. ¿Me explico? ¿Quiénes de nosotros sabemos que somos guardianes de nuestros hermanos? Es una buena pregunta. ¿Estamos realmente cuidando a nuestros hermanos? Porque quizás no tenemos clara nuestra identidad de que somos guardianes de nuestros hermanos. Por eso les digo, es tan importante tener claro lo que somos. Aquí hay alguien que sí está muy claro de quién es. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿no?
¿cuál es tu nombre? Dios le dice, yo soy el que soy. Dios está claro de quién es. Yo soy el que soy, ¿no? Y su respuesta es convincente y es contundente. En algún momento podemos imaginarnos que el joven Jesús, hace 2000 años, se encontró con Dios y le preguntó, ¿quién soy? ¿No creen que hubo un momento en el que él se hizo consciente de quién era? Tuvo que haberle preguntado a Dios, porque él tiene una relación filial, íntima con Dios, ¿no? Dios Padre. El joven Moon, el padre Moon, en algún momento tuvo que haberse hecho esa pregunta, ¿quién soy? Quizás cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, donde Jesús le da una misión, entonces él entiende ahí quién es y cuál es su responsabilidad, y se comprometió a ser quien en ese momento supo que era, porque nosotros no sabemos quiénes somos hasta cierto punto. Incluso yo, después de tantos años, no sabía quién era, hasta que conocí el principio divino, conocí a los padres verdaderos, entonces comencé progresivamente a entender quién era. Uno de mis grandes impactos conceptuales en mi vida fue cuando los padres verdaderos en 1996 nos piden que oremos en nuestro propio nombre. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Hasta ahora habíamos orado en el nombre de Jesucristo, luego en el nombre de los padres verdaderos, y ahora nos dicen que oremos en nuestro propio nombre. Ahí cambió totalmente nuestra identidad. Allí éramos seguidores de Jesucristo, después éramos seguidores de los padres verdaderos, y ya no éramos más seguidores. Ahora nos estábamos convirtiendo en padres verdaderos, porque estábamos orando en nuestro propio nombre, nos estábamos convirtiendo en Mesías. ¿Me explico? Estábamos orando en nuestro propio nombre. Ahí hay un cambio de identidad, y gracias a los padres nosotros podemos comprender hoy día quiénes somos. Estamos pasando a un nuevo nivel de conciencia de lo que somos y cuál es nuestra responsabilidad. Y en algún momento, bueno, esta señorita tuvo que haberse hecho la misma pregunta: ¿quién soy? La madre Moon. Seguramente se la hizo a muy temprana edad. Ahora es cuando ella está asumiendo un rol público, pero esta pregunta tiene que habérsela hecho desde muy temprana edad. ¿Quién soy? Bueno, el año pasado, más o menos en esta época, ella le preguntó a unos 300 adolescentes de segunda generación en East Garden, aquí en Nueva York, le preguntó, ¿quién soy? Y ella respondió, yo soy la unigénita. Me imagino que los jóvenes no habrán entendido qué quiere decir ella con eso, y también los adultos hoy día, muchos no entendemos lo que eso quiere decir, porque es un nuevo concepto, ¿okay? Y es teológico. Entonces hay que trabajar con la teología, ¿no? Que la madre haya declarado, yo soy la unigénita. Y luego siguió explicando, ¿no?, que Adán y Eva no cumplieron su responsabilidad y por eso ellos no pudieron recibir la bendición. Perdón. Y después ella dijo, igual ustedes, su esencia es padres verdaderos, su responsabilidad es recibir la bendición. O sea, ella está diciendo, ustedes también, yo soy la unigénita, pero ustedes también, pero tienen que asumir una responsabilidad, ¿no? ¿Okay? Su esencia es padres verdaderos, somos padres verdaderos, responsabilidad, recibir la bendición y asumir la bendición, multiplicar la bendición. Entonces, ¿qué es esto de unigénito? ¿Qué significa ser unigénito? Esto es una palabra que ha sido muy discutida en los círculos cristianos, porque está en la Biblia, y está en la Biblia en distintas maneras. Yo puedo distinguir 4 maneras, pero
la manera principal como es conocida por el cristianismo actualmente es por el credo de Nicea, ¿no? En el concilio de Nicea, recuerdan que el concilio de Nicea, donde se definió la doctrina de la Trinidad, de la consubstanciación de la hostia, hubo muchas pugnas para ver cómo iba a quedar finalmente el dogma cristiano. Y fíjense cómo quedó. Yo voy a leer hasta aquí, ¿no? Este es el credo católico, que casi todos seguramente se lo aprendieron, ¿no? En una época. Dice: creemos en un Dios, el Padre el Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el único Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Okay? Entonces, quieren dejar claro que Jesús viene de Dios y no fue engendrado, o sea, Él no es un ser creado como nosotros. Entonces, quieren dejar clara la distinción de que Él es distinto a nosotros, porque Él no fue creado, simplemente engendrado directamente de Dios. Por supuesto, esto es muy complicado. Es muy complicado. La única manera de llegarle es a través de la fe ciega. ¿Okay? Pero hoy día, gracias al principio divino y a las enseñanzas de los padres hebreos, hay más luz y podemos comprender más profundamente de dónde vienen estos conceptos. Fíjense, este concepto unigénito no es solamente respecto al nacimiento, también es respecto a la vida de fe que uno lleve, su obediencia, amor verdadero. ¿Okay? En la Biblia se pueden distinguir 4 tipos de unigénitos. A ver, vamos a leer acá. Está el hijo único por sus logros. ¿Okay? Es único en su clase, no hay otro. Nace con pecado original, que es el reclamo de Satanás. No tiene hermanos ni literal ni simbólicamente. Ya les voy a poner algunos ejemplos. Está el hijo único por esencia. Es único de su clase, tiene naturaleza divina, como Dios, es parte de Dios, no fue creado. Este es el concepto católico y cristiano en general. Es único no por fe, sino por logros espirituales. Perdón, es único no por fe ni por logros espirituales. O sea, no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada. Y nace sin pecado original. El monogenes es engendrado directamente de Dios, como Adán y Eva, por ejemplo. Nace sin pecado original, pero que hay un problema teológico porque implica que Jesús fue creado. Entonces Jesús no entra en este ámbito. ¿Okay? Por ejemplo, Adán y Eva sí, nacen sin pecado original y vienen directamente de Dios. ¿Ven la diferencia? Y por último, el hijo único, que logra ser unigénito por sus logros y las condiciones hechas antes de su nacimiento. Ya veremos que este es el caso de Jesús y este es el caso de los padres hebreos y este es nuestro propio caso. Todos nosotros entramos en este caso. Único de su clase, pero es el primero de muchos que lo logren. ¿Okay? Vamos entonces con los versículos bíblicos. Fíjense, me voy a poner hacia acá porque creo que estoy... Ok, aquí me siento mejor. Fíjense. Por la fe de Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Entonces la Biblia llama a Abraham hijo único. ¿Por qué? Porque él logró algo único, un pacto. Ese pacto permite formar al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, es único y no tiene hermanos que hayan hecho lo mismo. ¿Okay? En ese sentido, es un hijo único, es unigénito. Aquí tenemos a Adán y a Eva. En la Biblia se refiere como Adán, hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, nacen sin pecado original y son engendrados por Dios. Aquí tenemos, esta es la concepción católica, donde dice: la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Okay? Hijo único.
tenemos otro, dice Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Eso da la impresión de que él no fue creado, sino que estaba antes de la creación. En Colosenses dice, él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él consistencia. También sugiere que está antes de la creación. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, el que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. ¿Okay? Uy, perdón. Aquí. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Okay? Es el mismo concepto católico. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios único. ¿Okay? Hijo de Dios único, o sea, no hay otro. Otra vez, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Y ahora vamos a entrar en esta concepción de unigénito. ¿Okay? Y esto se refiere en realidad a la segunda llegada, porque está en el Apocalipsis. Fíjense, leo. Juan, a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Se está refiriendo a Jesucristo. ¿Okay? Primogénito entre los muertos. Eso es muy importante. O sea, que entre todos los muertos hay uno que sale de la muerte. ¿Ok? O sea, hay muchos muertos, pero él fue el primero que salió. O sea, él es el primero de muchos. Aquí está, Hijo único por sus logros y las condiciones hechas antes de su nacimiento. Acuérdense que para que Jesús naciera hubo muchas condiciones para su nacimiento, ¿no? Hizo todo su linaje. Eso uno lo estudia en principio divino. Sigo. Romanos, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de muchos hermanos, entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, el primero de varios. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Y este es muy interesante. Sucedió que cuando todo el pueblo, esto cuando fue bautizado Jesús, ¿no? El pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. O sea, este es un momento muy importante, porque este es el momento de reconocimiento, donde Dios reconoce a Jesús. Este es el momento cuando Él comienza su ministerio. ¿Okay? Podemos decir que en este momento Él ya terminó su preparación y comienza a hacer su trabajo. Fíjense que Él busca a Juan el Bautista para que lo bautice, y Juan le dice que no. Y Él le dice: bautízame. Y Él dice: no. Entonces hay una pugna allí. Pero la misión era que lo bautizara para que entonces él viera la manifestación de Dios y pudiese Juan Bautista apoyarlo y comenzar un ministerio junto con Juan el Bautista, que era la persona preparada para recibirlo. Y no sucedió. Entonces él va y comienza a hacer el trabajo de Juan el Bautista. Entonces este es el momento donde Dios lo reconoce. Este es el elegido. Este es un reconocimiento. Este es mi hijo, este es el elegido. A partir de hoy Él está engendrado, porque Él logró lo que tenía que hacer en este momento, que era conseguir a Juan el Bautista. Ya vamos a ver cómo es esto un poco más. Fíjense, para entender esta idea del unigénito hay que entender lo que es una base común para relacionarse, ¿no? El principio divino habla de base común. Bueno, fíjense, primero está Dios, creó el mundo de los ángeles, luego creó el mundo físico y luego creó a Adán y a Eva. Ese fue el orden de creación.
pero todos ellos se relacionan en el mismo nivel de valor absoluto. Todos tienen el mismo valor absoluto, ¿ok? Todo es creación de Dios y están todos de valor absoluto, cuando cada uno cumple el propósito de su existencia, ¿ok? En ese nivel todos son iguales y hay valor absoluto y nos relacionamos en el mismo nivel, ¿ok? Es un nivel horizontal, cuando todos cumplen con su propósito por el cual existen. ¿Cuál es el propósito de los ángeles? Servir a la humanidad. ¿Cuál es el propósito del mundo físico? Servir a la humanidad. ¿Y cuál es el propósito de Adán y Eva? Ser los hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó cuando nosotros perdimos el propósito? Perdimos nuestra posición, perdimos el valor. ¿Okay? Entonces ya no nos podemos relacionar al mismo nivel con Dios. Mientras estemos pecando, no nos podemos relacionar. Esto es la caída, ¿no? Entonces hubo un proceso de restauración, ¿no? Caín Abel, ustedes saben, ¿no? Y después tenemos que volver a nuestra posición. Perdón. Volvemos a nuestra posición después de la restauración, vivimos según el sol del mediodía. Entonces estamos en esta posición, hemos recuperado nuestra posición y esto se multiplica. ¿Okay? Muchos Adán y Eva, ¿no? Todos restaurados, todos engendrados de Dios directamente, en este nivel. ¿Okay? Por eso hay que pensar es en este nivel, no en este nivel. Lo que pasa es que a uno le cuesta porque uno todavía tiene, vamos a decir, vicios o conceptos cristianos. Todavía estamos muchos influidos por ese tipo de conceptos. Cuando la madre introduce un nuevo concepto, entonces tenemos que pensar ya que estamos viviendo en este nivel. Cuando uno ora en su propio nombre, eso es otro nivel, ¿no les parece? Lo que pasa es que a veces uno lo hace y no lo siente. Orar en su propio nombre es algo muy serio, ¿eh? Fíjense la trascendencia de todo esto. El principio divino habla de una predestinación. Todos estamos predestinados ¿a qué? Según el principio divino. ¿A qué estamos predestinados? Todos. A que algún día logremos el ideal de Dios y vivamos según el ideal de Dios. Esto va a suceder algún día. Dios tiene su plan. Aquí en los Proverbios, el rey Salomón decía: Dios me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Antes de la creación o de las obras más antiguas, Dios tenía su plan para todos nosotros. ¿Okay? Y este proceso, mire, cuando el espermatozoide entra aquí en un óvulo y concibe, y después uno nace, esto es realmente un milagro. Ustedes saben que en el momento en que cada uno de nosotros fue concebido, habían entre 500 y 600 millones de espermatozoides. Y fuimos nosotros los que logramos entrar en ese óvulo. O sea, las probabilidades de estar vivos son muy pequeñas. Es un milagro. Imagínense, fíjense lo que es la proporción. Imagínense que en el mundo, en este momento, hay cerca de 7.500 millones de personas, aproximadamente. Imagínense que estas 7.500 millones de personas fueran espermatozoides. Si todos ellos fueran a concebir, o sea, fuera una descarga que entra en un vientre materno, solo 12 personas, de los 7.500 millones de personas, solo 12 van a nacer. ¿Entienden? O sea, de muchos, nosotros somos los que hemos nacido. Me estoy explicando. Es muy especial estar vivo. Somos los primeros de muchos. En aquella época de Cristo la gente no entendía lo especial que somos, como lo podemos entender hoy gracias a que estudiamos, ¿no? A la ciencia.
estar vivos, somos los primeros de muchos. Esto es un milagro estar vivos. Hay una enseñanza en la Biblia que nos dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Es aquella historia del rey que tiene una boda y no vinieron comensales, entonces él manda a sus siervos a buscar personas en la calle, en las esquinas, las buscan y las traen, ¿no? Entonces empieza la boda, el banquete, y el rey se pasea entre los comensales y encuentra uno que no tenía traje de bodas y pide que lo saquen. Él no tenía traje de boda. Le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo lo siguiente: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. O sea, hay muchos son los llamados, pueden venir muchos al banquete, pero hay que estar preparados. ¿Okay? El que está preparado es el que se escoge a sí mismo. ¿Okay? Dios no nos escoge, ya nos llamó. Al estar vivo ya es un llamado, pero como todos somos seres libres y tenemos responsabilidad, yo tengo que escogerme, yo tengo que decidir. ¿Me explico? Dios me puede llamar, pero si yo no quiero ir, no voy, porque tengo esa opción, ¿no? Eso se llama libertad, ¿no? Perdón. Entonces, esta imagen es espectacular, ¿no? Todos somos llamados al nacer, pero cada uno se escoge a sí mismo. Esto es, tienen que prepararse y cumplir con su responsabilidad para lograr ser unigénitos. ¿Okay? Ser unigénito requiere logros, ¿okay? Requiere preparación para alcanzar el nivel para el cual hemos sido nosotros creados. Les voy a explicar un poquito esto de la del unigénito, ¿no? Con un poquito de teología, ¿no? Esto se llama cristología desde arriba y la cristología desde abajo, ¿no? La cristología desde arriba, tengo que poner teólogo a juro porque este es un tema teológico, ¿no? Dice que Dios, que es la palabra, Él se hace humano a través de la encarnación. ¿Okay? Dios encarna en los seres humanos, ¿no? En el caso de Jesús. Y esto depende absolutamente de la decisión de Dios. No depende de Jesús, ni de su logro, ni de su fe. ¿Okay? Depende absolutamente de Dios. Esta es la cristología desde arriba. Al contrario, la cristología desde abajo, el ser humano se hace Dios a través de conocer la palabra y decidir encarnarla. ¿Okay? Porque yo puedo conocer la palabra, pero no es necesario la encarno, no la practico. ¿Ok? Que yo creo que eso nos pasa a todos en general. La hemos conocido, pero nos cuesta practicarla. Estamos todos los días luchando para lograrlo, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Por eso tenemos que ser muy serios cuando oramos en nuestro nombre, porque estamos viviendo una contradicción si no la encarnamos, ¿no? Entonces es algo muy serio. Estamos en una época absoluta. Esta es la época de los palabras absolutas. Entonces fíjense, esto es mucho más interesante, porque esto depende de la decisión humana. Nosotros nos hacemos Dios cuando nosotros lo decidamos. Dios nos da la palabra, pero yo decido encarnarla. ¿Okay? Hasta ahora el cristianismo se ha manejado con esta cristología desde arriba, desde el concilio de Nicea hasta hoy. ¿Okay? Pero hoy estamos ya en otra era, superando ese concepto donde ahora la responsabilidad humana es decisiva. ¿Okay? Porque el principio de Dios nos explica que no depende de Dios absolutamente, sino de nuestra respuesta, ¿no? Nuestro fundamento de fe y fundamento de sustancia. Aquí se pasan rápido las láminas. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay un salmo donde Dios anuncia que Él va a engendrar a su hijo, y lo hace de esta manera: voy a anunciar la decisión del Señor,
Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, hay un momento donde Dios engendra, ¿ok? En este caso dijo hoy. Esto está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, 3 veces se menciona lo que voy a decir, ¿no? Esto, pero yo te he engendrado hoy. ¿Okay? Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Okay? O sea que el Nuevo Testamento declara que en algún momento Jesús fue engendrado por Dios. ¿Okay? ¿Cuál es ese momento? Fíjense, Hebreos dice, aún siendo hijo, con lo que padeció experimentó obediencia, refiriéndose a Jesús, y llegado a la perfección, o sea que Jesús llegó a la perfección, se convirtió en causa eterna, causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. O sea que él pasó por su proceso. Él no llegó a la perfección al nacer, él no nació perfecto, sino en algún momento él alcanzó la perfección. En ese momento es cuando es el hoy de Dios. Hoy te he engendrado. ¿Me explico? Él lo engendró, o sea, él nació, lo llamó, pero en un momento él tiene que haber tomado la decisión de ser quien había sido llamado a ser. Por eso es tan importante saber quiénes somos. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. Él no tenía sabiduría y se llenó de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en la gracia de Dios ante los hombres. Entonces Jesús pasó por su proceso. En otras palabras, Jesús se vuelve el unigénito cuando termina su preparación, cuando él está listo para predicar, cuando él es un hombre incorruptible, cuando él ha alcanzado, vamos a decir, la primera bendición. Él es el unigénito. Entonces ese es nuestro concepto para unigénito. Tienes que alcanzar el propósito de tu existencia. Tenemos, yo me incluyo, ¿no? Porque Jesús pudo haberse echado para atrás, él pudo haber renunciado, ¿okay? Entonces no hubiera hecho lo que le tocó hacer. Vamos a leer el principio divino y este concepto de predestinación, pero en realidad es una postdestinación, que significa renacer como hijos de Dios cuando tenemos victoria en nuestra vida de fe. Vamos a leer, dice: Dios, al predestinar a una persona para una cierta misión, determina que la persona llegará a ser lo que ha sido predestinado solamente cuando se realice el 100% de la voluntad centrada en esa persona. Por consiguiente, si la persona falla en cumplir su propia parte de responsabilidad, no puede llegar a ser la persona predestinada por Dios. ¿Ven? O sea, hay una predestinación, pero hay una postdestinación que depende de mi decisión. Si yo cumplo con esa voluntad para la cual yo fui destinado. O sea, hay una condición, somos predestinados, pero también postdestinados por nuestra decisión. La decisión la podemos tomar ahora o la podemos tomar después. Algún día la vamos a tomar, mientras antes mucho mejor, por supuesto. ¿Okay? Las personas que ya la tomaron o se pueden proclamar. Cuando uno recibe la bendición y comienza a orar en su propio nombre, ahí estamos asumiendo esa responsabilidad. Por eso es súper serio. Entonces, lo que hemos sido predestinados desde el nacimiento solo es posible si lo logramos con nuestro esfuerzo, con nuestra fe, amor, obediencia a los principios de Dios. ¿Okay? Y por los frutos nos conocerán. Entonces nosotros tenemos que dar frutos. Nuestras familias bendecidas tienen que dar frutos. ¿Cuáles son los frutos de una familia bendecida? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son los frutos de una familia bendecida? Hijos espirituales. ¿Qué más? Eso es lo más importante en realidad. Hijos físicos, pero también hijos espirituales, porque tus hijos físicos son espirituales. Muchos hijos espirituales, por ejemplo, ¿no? Por lo menos los padres verdaderos tienen muchos hijos espirituales. Todos nosotros somos hijos espirituales, los padres verdaderos. Nosotros somos el fruto de
de los padres verdaderos. Pero ¿dónde están tus frutos? Nuestros frutos. Nosotros también tenemos que tener nuestros propios hijos espirituales. Pero nosotros estamos en la misma posición. Entonces estamos a medio camino. ¿Okay? Necesitamos dar fruto. Quizás ya llegamos hasta la bendición, pero necesitamos dar frutos. ¿Ok? Estamos a mitad de camino. La misión no termina con recibir la bendición. Más bien la misión comienza cuando uno recibe la bendición. Todo eso era simplemente una preparación. Cuando tenemos permiso de orar en nuestro nombre, es lo mismo que nos dijeran: hoy te he engendrado. Porque ese es el cambio de linaje. Hemos sido adoptados, pero injertados en un nuevo linaje. Hemos sido reengendrados. ¿Me estoy explicando? Ese es el renacimiento. Entonces no nos preocupemos mucho porque la madre diga que es unigénita. Preocupémonos nosotros por ser unigénitos. Fíjense, Moisés estaba predestinado. La Biblia lo dice, estaba predestinado. Dios le dijo: yo los introduciré a la tierra que he jurado dar. ¿Y qué pasó? Moisés no entró a Canaán. O sea, él estaba predestinado a entrar a Canaán y no entró a Canaán. Porque él tuvo un fallo en el camino. Tuvo un fallo de fe en algún momento, ¿no? Su temperamento, cuando Dios le pidió que le hablara a la piedra, y él la golpea, todo aquello. Aquí está la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan? Las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Entonces las necias no tenían suficiente aceite y se quedaron todas dormidas. En eso anuncia: viene el novio. Entonces las prudentes tenían aceite de reserva, pero las necias no, tuvieron que salir a buscar. Y justo en ese momento en que ellas se van, llega el novio y les dice: en verdad les digo que no los conozco. Velen pues, porque no sabrá ni el día ni la hora. Entonces hay que estar preparados para uno recibir el sello de Dios. Hoy te he engendrado. Es una preparación. ¿Ok? Es una preparación. Cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad para lograr ser unigénitos, engendros de Dios, ser hijos de Dios. Entonces, la madre dice: yo soy la unigénita. Eso es como decir: yo soy el que soy. Es lo mismo. Nosotros algún día tenemos que decir: yo soy el que soy. Cuando nos sintamos Dios, hijos de Dios. ¿Ok? Suena un atrevimiento. Es un atrevimiento lo que ella hizo, pero nos acelera el proceso a nosotros. Como el atrevimiento cuando, imagínense un cristiano pensar que nos escucha a nosotros orar en nuestro propio nombre. ¿No les parece eso un atrevimiento? Una blasfemia. Hay cristianos que se rasgan las vestiduras y le dan infarto cuando nos escuchan orar en nuestro propio nombre, porque solo pueden nombrar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. ¿Me explico? Es el mismo efecto que produce cuando la madre dice: yo soy la unigénita. Hay gente que se rasga las vestiduras y le dan infartos, y bueno, y cómo es posible, porque no comprenden ni siquiera lo que nosotros mismos somos y hemos sido predestinados a ser. Pero nosotros nos tenemos que postdestinar, o sea, con nuestra decisión, serlo. ¿Ok? Entonces es una era espectacular, es una era emocionante, es una era única la que nos ha tocado vivir a nosotros. Es un privilegio. Hemos sido llamados, porque mucha gente ha sido llamada, mucha gente ha nacido. Pero en todos los nacidos somos llamados, porque esto es un milagro estar vivo. Pero nosotros nos escogemos. El Padre declaró esto respecto a la madre, ¿no? Dice: ella fue destinada a superar todo y ser victoriosa.
la madre fue victoriosa en todo. ¿Okay? Entonces, ella se preparó y fue una preparación muy difícil. ¿Okay? Muchos años al lado del padre, nada sencillo estar al lado del padre. Y el padre la proclama, ¿no? Ella fue destinada a superar todo y ser victoriosa. O sea, ella fue destinada. O sea, hay una predestinación, pero depende de ella, ¿no? Pero entonces era clara, la madre fue victoriosa en todo. O sea, ella lo logró. ¿Okay? Estamos todos predestinados, pero todos tenemos que lograrlo. Si no lo logramos, no cumplimos con el propósito de nuestra existencia. Entonces todos los unigénitos, todos, eso está en nuestra conciencia colectiva, como diría Carl Jung, ¿no? Que hay algo que todos tenemos y es algo esencial, ¿no? Por eso los niños les gustan los héroes. Soñamos con héroes. Uno va al cine a ver películas de superhéroes. No, a mí solo me gustan las peleas. ¿Cómo? A mí solo me gustan las peleas. Las peleas, bueno, porque ganan los buenos, ¿no? Los héroes son los que ganan las peleas. ¿Ok? Entonces hay como un viaje victorioso que tienen todos los unigénitos, ¿no? Fíjense que todos estos superhéroes tienen una historia especial, única, un nacimiento especial, algo, y entonces pasan por muchas tribulaciones y al final logran la gran victoria, ¿no? ¿Okay? Donde incluso ellos ni siquiera saben quién son, ¿no? El Spider-Man, el Matrix, ¿se acuerdan de Matrix? Digo, él no sabía quién era, él no sabía que era el elegido, y todo el mundo le decía, y otros le decían que sí, otros que no, y él no sabía quién era hasta que entendió que era el elegido. ¿Okay? Si ustedes algún día quieren escribir una obra de cine de un héroe, bueno, eso es la misma historia para todos, y es la misma historia de nosotros, es la misma historia de todos nosotros, que somos especiales. Lo que pasa es que si no nos reconocemos como especiales, no es nuestra historia. Aquí está el único hombre que podía sacar la espada, entonces es el primero de muchos, ¿no? Eso es un concepto de unigénito. Y esto es un mito, y esto está en la conciencia de mucha gente en el mundo, ¿no? Y los modernos, aquí tenemos otro unigénito. Son superhéroes modernos, pero es el mismo viaje, ¿no? Lo importante es nuestro viaje, ¿no? Que nosotros nos veamos en nuestro espejo y nos preguntemos, ¿quién soy yo? ¿Soy yo un unigénito? ¿Soy yo engendrado de Dios? ¿Soy yo el primero de muchos? Eso es lo importante, porque hemos sido llamados para eso, para vivir en el linaje de Dios. Eso es ser un unigénito. Lo que pasa es que estoy predestinado, pero tengo yo que vivirlo, tengo que hacerlo, tengo que mostrar mis frutos, tengo que actuar. No puedo tener una conducta, vamos a llamarla pasiva. Imagínense que Jesús, Dios le declara, tú eres el Hijo de Dios, tú eres quien me complazco, tú eres el Mesías, y Jesús no hace nada. Él fue y buscó a Juan, Juan, bautízame, y Juan dijo, no, Juan, bautízame, no, me explico, o sea, y cuando Juan lo bautiza, pero sin querer hacerlo, lo bautiza, ahí mismo él se va a predicar a los pescadores. Él hizo algo, ¿ok? Dios lo reconoce, él se preparó, Dios lo reconoce e hizo algo. Nosotros nos preparamos, pues tenemos muchos años de preparación. Dios nos reconoce, nos dice, tú eres un Mesías tribal, y nosotros tenemos que hacer algo, ¿verdad? Si no hacemos nada, entonces es un título vacío en realidad. No le hemos dado honor al título, hay que hacer algo. El título de Mesías tribal, ¿me explico? O sea, es un título. Es como graduarse en la universidad de algo y no trabajar en eso. ¿No les ha pasado? Hay como una frustración. Bueno, asumamos nuestra identidad. Asumamos nuestra identidad. ¿Ok? Busquemos
en el espejo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Que esta proclamación de la madre de haberse proclamado unigénita nos ayuda a entender nuestro destino. Si yo soy como Dios, ¿no? Dios tiene 3 bendiciones, ¿no? ¿Cómo es mi corazón como el de Dios? Único, bueno, original, incorruptible. Dios es masculino y femenino, matrimonio, su imagen. Yo debo convertirme en la imagen de Dios y multiplicarla. Y tercera bendición, usar mi creatividad, ser un genio, artista, ser poderoso, tener poder. Dios quiere que tengamos mucho poder. Eso es parte del fruto, pero es un poder que va a ser utilizado para la providencia, ¿no? El poder de Dios a través de todos nosotros. Entonces veámonos en un espejo y seamos engendros de Dios, seamos los primeros de muchos. Respondamos al llamado. Haber nacido es un llamado, entonces respondamos a ese llamado, ¿ok? Y vamos a escogernos a nosotros mismos, porque ya Dios nos llamó. Y nos preguntamos, ¿somos seres especiales? ¿Ustedes se consideran seres especiales? ¿Ustedes creen que las personas que oran en su propio nombre son especiales? ¿Cuántas personas en el planeta Tierra oran en su propio nombre? Muy pocas. ¿No les parece que son especiales? Demasiado especiales, demasiado. Son únicas. Son las que están más cerca de Dios definitivamente. Están en el linaje de Dios, ya fueron selladas por Dios directamente. Ahora tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sí somos personas especiales, ¿no? Somos seres especiales. ¿Somos llamados por Dios? Sí, somos llamados por Dios. ¿Okay? Como le dije ahorita, les demostré con unas cuentas matemáticas, somos llamados por Dios. Esto es un milagro estar vivos. Somos elegidos, somos unigénitos, engendrados de Dios. ¿Lo somos? Pregunto. Bueno, si nos preparamos, nos esforzamos y logramos la misión que Dios nos tiene en la vida, sí somos. ¿Okay? Como lo dice el principio divino, solamente cuando cumplamos el 100% de la responsabilidad por la cual nosotros vamos a nacer. Entonces vamos a estar en el mismo nivel de Dios. ¿Okay? Comienza la era de la igualdad. Perdón. Voy ya cerrando algunas palabras de los padres verdaderos. Dice: el día de la fundación no es solo el 22 de febrero de 2013. Se trata de lo que sucede el día siguiente, de la semana siguiente, el mes siguiente y el año siguiente. Se trata de heredar el pasado y vivir de manera realista en el presente, sobre la base de una visión del futuro de la Iglesia. El Mesías vendrá a instalar la verdadera paternidad, incluidas todas las tradiciones. El Mesías, ¿a qué se refiere? A nosotros, porque ellos ya llegaron, pero después del día de la fundación viene el Mesías. Él viene a instalar la verdadera paternidad, ¿no? Padre, madre, esto es parenthood en inglés, incluidas todas las tradiciones del amor. El estándar original de medida serán los padres verdaderos mismos, y luego se podrían hacer muchas copias. Hay un estándar y se hacen todas las copias, ¿no? Ustedes son copias del estándar original. Salgan a hacer más duplicados en su iglesia hogar. Entonces, ahora fuera una maquinita como una fotocopia, ¿no? Que uno pudiera reproducir. Pero no, tenemos que tener hijos espirituales, como dijo aquí el hermano. Y ellos van a hacer una copia, ¿no? Un duplicado de los padres verdaderos. Y entonces más hijos espirituales, más duplicados. ¿Ok? Esto está a la orden de la presentación. Entonces, esta es la misión. Todos somos unigénitos cuando logramos cumplir con nuestra misión. Todos somos engendros de Dios. ¿Ok?
cerrando, la madre, bueno, las palabras que dijo ella, las repito: yo soy la unigénita, igual para ustedes. Igual para ustedes. Su esencia es ser padres verdaderos, su responsabilidad es recibir la bendición. ¿Okay? O sea, todos estamos en el mismo nivel de Dios. Es cuestión de nosotros entender esa identidad. Y no es sencillo porque hay muchos conceptos. También hay problemas de autoestima y también problemas de creencias, ¿no? Porque nos han hecho creer que no podemos ser como Dios, porque somos pecadores, y toda esa maraña conceptual, ¿no? Pero ya somos llamados a vivir según el sol del mediodía, entonces tenemos que dejar de pensar en el pecado. Mientras más pensamos en el pecado, más lo atraemos. Tenemos que cortar con eso y pensar realmente que vivimos ya como unigénitos. Cuando oramos en nuestro nombre, sentirlo, sentir que yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Somos engendrados de Dios, somos los primeros de muchos hermanos, los primeros que hemos resucitado, pero tenemos mucho trabajo por delante. Entonces sintamos que esa identidad que Dios nos reveló, algunos nos reveló seguramente cuando lo escribimos en el papel, hagan ese ejercicio, se los recomiendo. Dios mío, revélame quién soy. Escríbanlo, dejen que fluyan las palabras. Dios nos quiere revelar a todos quién soy. ¿Sí? Bueno, yo los quiero dejar con ese mensaje. Asumamos nuestra identidad predestinada. Asumamos el milagro de estar vivos con mucha gratitud y con honor, porque estamos en una era especial, bellísima, única, emocionante. Es la era de los padres verdaderos. Y por supuesto asumamos nuestra responsabilidad. La mejor manera de ayudar a la madre es teniendo muchos hijos espirituales. Esa es la mejor manera de ayudar en este momento a los padres verdaderos, porque esos van a ser los logros y los frutos por los que conocerán a los padres verdaderos. ¿Okay? Voy a hacer una oración para cerrar. Amadísimo Padre y Madre Celestial, siempre estaremos agradecidos por todo su amor que nos ha brindado, la verdad que nos ha presentado y que nos ha transformado, que nos ha permitido conocer cada día mejor quiénes somos, nuestra identidad celestial, hijos e hijas de Dios, saber que somos engendros suyos, Padre. No somos engendros de nada más, sino suyos, pero para que usted nos lo reconozca, nosotros tenemos que asumir al 100% nuestra responsabilidad, y agradecidos por Dios y los padres verdaderos que nos han mostrado a través del principio divino cuál es esa responsabilidad. Oramos por tener esa fuerza para continuar, fe en estos principios, unidad entre las familias, que podamos juntos convertir este mundo en un mundo agradable a usted, un mundo que usted se sienta atraído y feliz de vivir. Usted pueda morar en cada familia que exista en este mundo. Queremos multiplicarnos, duplicar a los padres verdaderos y convertir un mundo lleno de familias bendecidas, amado Padre y Madre. Permita que nosotros seamos los protagonistas, que podamos asumir ese rol por el cual hemos nacido. Queremos que usted pueda sentirse orgullosísimo de nuestra comunidad latina, que nosotros aquí en este país podamos devolverle todo lo que nos ha dado y mucho más. Y lo más importante que le podemos dar a esta nación son familias bendecidas. Multiplicar el ideal de Dios en cada rincón, Padre, donde nos encontremos. Por eso pedimos por sabiduría, mucho amor. Queremos que en todo momento, Padre, usted guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros pasos, para siempre, siempre hacer su voluntad. Gracias, amado Padre y Madre, su bendición esté sobre todos nosotros y sobre todos aquellos que por alguna razón no pudieron estar aquí presentes, que seamos nosotros multiplicadores también de esta bendición.
Reporto en nombre de los que estamos aquí presentes y en mi nombre es Jesús Navarro, una familia bendecida central. Ayuda. Ayuda.